Sísmica ambientalmente responsable. La sísmica es un método que sirve para saber de qué manera están organizadas las capas de roca bajo el suelo y establecer dónde podrían perforarse pozos exploratorios para buscar petróleo y gas. Es una actividad de impacto ambiental temporal y mínimo, siempre y cuando se realice tomando las medidas adecuadas. Pero como toda actividad humana puede tener efectos negativos en el ambiente si no se hace cumpliendo con la normatividad ambiental existente. En Colombia, Canadá, México y otros países, se han realizado un buen número de estudios para revisar si las medidas de protección ambiental adoptadas en sísmica son las adecuadas. Todos esos estudios concluyen que el uso controlado de una fuente de energía, como el sismigel, requiere respetar ciertas distancias a fuentes de agua e infraestructura construidas por el hombre. Pero, siempre y cuando se respeten esas distancias, se pueden adquirir registros sísmicos en cualquier escenario geográfico, de la selva a la ciudad. De hecho, en muchas de las geografías en las que se hace sísmica, hay un potencial hídrico que es la base de otras actividades económicas como la agricultura, la agroindustria, la ganadería y la pesca. La sísmica, haciéndola bien, no afecta ninguna de las actividades económicas en la zona. Las etapas de la sísmica son 5. Diseño y planeación. Para realizar cualquier estudio sísmico, primero se hace un trazado o dibujo teórico sobre el área de estudio. Después se visita el área para ver de qué manera se van a tomar las medidas de protección ambiental. Sobre el terreno se observa con atención dónde están ubicadas las fuentes de agua, las áreas ambientalmente sensibles, como reservas forestales o parques naturales, y otras infraestructuras humanas como las carreteras y hasta los sitios de importancia arqueológica. Teniendo claras esas áreas de necesaria exclusión, se ajusta el trazado sísmico para guardar una prudente distancia. Topografía y trocha. Consiste en abrir senderos temporales, trochas o picas ecológicas por donde se van a realizar los trabajos de operación sísmica. Esta etapa permite ubicar de manera precisa los puntos en donde se van a colocar las fuentes de energía y los receptores o geófonos. Perforación. En esta etapa se abren en la trocha los huecos donde se coloca una materia de detonación controlada que se llama sismigel. Los huecos son de unos 7 centímetros de diámetro y hasta 15 metros de profundidad. El sismigel se introduce en cada hueco y con el uso de unas varas se asegura la profundidad requerida. Luego se compacta el hueco con material de la misma perforación. Registro. También se ponen a lo largo de la trocha unos receptores o geófonos sensibles a las ondas sísmicas. Al tomar los registros, los geófonos van recibiendo la señal de los ecos de las ondas en las distintas capas del subsuelo y las envían a una estación central donde se recopilan los datos y se graban para su posterior análisis. Retiro de equipos y restauración. Por último, se recogen los geófonos y el material de señalización sobre la trocha y se desmantelan los campamentos. Se restauran uno a uno los huecos y se adecúa el terreno para permitir la regeneración natural de la vegetación, de modo que el área queda en iguales o mejores condiciones que las encontradas inicialmente. Con la realización de todas sus etapas operativas, una sísmica puede durar en campo entre 3 meses y 1 año. Dependiendo de la extensión del área de estudio. Preguntas y respuestas alrededor de la sísmica. ¿Es cierto que la sísmica se hace sin control ambiental? Los estudios sísmicos que requieren la construcción de una carretera o las sísmicas marinas a menos de 200 metros de profundidad deben obtener licencia ambiental. Para los demás, existe la Guía Básica Ambiental para Programas de Adquisición Sísmica Terrestre, creada por el entonces Ministerio de Medio Ambiente en 1997. Además, algunas corporaciones autónomas regionales tienen su propia normativa. Para unificar las medidas de manejo ambiental y la manera en que las comunidades deben ser informadas sobre los proyectos sísmicos en su territorio, el gobierno, en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, está preparando un decreto reglamentario de alcance nacional. Allí se establecen adicionalmente canales de comunicación para que, si alguien de la comunidad llega a sentirse afectado por algo en el desarrollo de un programa sísmico, pueda reclamar de manera oportuna.
¿Es la misma regulación para sísmicas 2D y 3D? Sí, es la misma, porque lo único que cambia es el diseño de las líneas. Pero todas las etapas de la sísmica en campo, trocha, perforación, registro y restauración se hacen de la misma manera. ¿Pero ustedes respetan los elementos ambientales del territorio donde hace sus sísmicas? Esta es una imagen aérea de un municipio del Piedemonte Llanero. Aquí se alcanza a ver que hay viviendas, ríos, carreteras, entre otros. Esta zona oscura es un área de reserva forestal. Esta es la grilla teórica de una sísmica 3D. Las líneas azules representan la ubicación de los receptores de onda o geófonos, y las líneas rojas representan la ubicación de las fuentes de energía o cargas de sismigel. Con la observación atenta de imágenes aéreas, los recorridos de campo previos y el diálogo con los habitantes de la zona, se identifican las áreas de exclusión, es decir, aquellos lugares en los cuales no se pueden ubicar cargas de sismigel para tomar registros. Luego se ajusta el trazado de la sísmica, midiendo distancias de protección con esas zonas. Algunas cargas de sismigel se eliminan porque no es posible ubicarlas a la distancia apropiada de los elementos sensibles del entorno. Es este último trazado el que se usa cuando se inicia la sísmica en campo con la etapa de topografía y trocha. ¿Es la sísmica una gran explosión? No, es la activación controlada y a pequeña escala de una fuente de energía. Cada perforación que se hace en un programa sísmico tiene entre 900 gramos y 6 kilos de sismigel. La carga y su profundidad son el resultado de las condiciones geológicas del terreno donde se adelante el programa sísmico. Además, las cargas se activan una a una y no todas al mismo tiempo. El movimiento que genera la onda energética es mínimo y de corta duración. La cantidad de energía es tan pequeña que si durante la toma de registros se presenta lluvia o viento, se debe interrumpir la actividad porque el ruido interfiere con la calidad de la señal. ¿Quedan esas ondas sísmicas dentro de la Tierra después del registro y a largo plazo dañan el medio ambiente? No. La magnitud de la onda sísmica es tan baja que se atenúa y desaparece en unos pocos segundos. ¿Puede la sísmica producir deslizamientos de tierra o sismos? No, siempre y cuando se respete la regulación existente relacionada con las distancias mínimas de seguridad a terrenos inestables. La guía explícitamente prohíbe realizar actividades de perforación para ubicar sismigel en pendientes superiores a 45 grados. Además, en terrenos con altas pendientes o inestables, Ecopetrol hace monitoreos geotécnicos para tomar las precauciones que se requieran. Se han realizado pruebas con elementos frágiles como esta hecha por Ecopetrol en un programa sísmico suyo en el Piedemonte Llanero. Se enterraron huevos y lámparas fluorescentes a 3, 6, 9 y 12 metros de una carga de sismigel de 1.800 gramos enterrada a 10 metros de la superficie. Ni siquiera a la distancia mínima del experimento de 3 metros, el huevo o el tubo fluorescente sufrieron daños. ¿La sísmica usa agua y la contamina? Sí usa agua, pero no la contamina. Cuando se perforan los pozos para ubicar las cargas de sismigel, se utiliza agua solamente si las condiciones del terreno lo hacen necesario. Los puntos de los que se capta han sido previamente autorizados por las corporaciones ambientales. El otro uso del agua que se da en sísmica es el doméstico, para los campamentos. La disposición final de toda el agua también está regulada ambientalmente. ¿Es cierto que la sísmica afecta el agua subterránea? Las pruebas técnicas nacionales e internacionales demuestran que si el sismigel se ubica de la manera apropiada, no las daña. Ecopetrol hace monitoreos hidrogeológicos para identificar los acuíferos bajo la superficie y tomar las medidas de precaución necesarias. Tampoco es cierto que se reduzca o seque el agua de los pozos profundos que los finqueros han perforado para ganadería, agricultura y hasta consumo humano. En los últimos 20 años, Ecopetrol ha recibido 9 reclamaciones por afectaciones de programas sísmicos. En 4 de ellas se ha comprobado daño y solo uno tiene que ver con la afectación a un acuífero confinado. Para evitar que esto ocurra por quinta vez,
Ecopetrol ejerce estricto control sobre sus contratistas en sísmica y se asegura de que en todos sus programas sísmicos se tomen todas las distancias de protección requeridas. ¿Existen métodos alternativos a la sísmica? Alternativos, no. Solo complementarios. La sísmica es el único método geofísico que logra construir imágenes del subsuelo al nivel de profundidad al que se encuentran hoy sedimentos con petróleo y gas de interés económico. Sensores remotos como la magnetometría, la gravimetría o el detector de campo de esfuerzos alcanzan penetraciones limitadas del subsuelo. Sirven para un análisis inicial de las áreas de estudio, pero deben ser complementados con programas sísmicos. Los pobladores de las zonas donde Ecopetrol realiza estudios sísmicos pueden estar seguros de que la empresa tomará las medidas necesarias para no afectar el ambiente. Con todo y esto, en caso de sugerencias, comentarios o quejas relacionadas con un programa sísmico de la empresa, la comunidad se puede comunicar con la Oficina de Participación Ciudadana más cercana a su localidad. Para Ecopetrol, son muy importantes los aportes de la comunidad y serán considerados para el desarrollo de una operación conjunta marcada por una gestión socioambiental, responsable y acorde con el marco legal colombiano. Ecopetrol. Energía para el futuro.